¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para charlar un poquito sobre llaves o pinzas pico del oro. Pinzas pico del oro creo que es más adecuado el nombre. Así que bueno, espero que hayan pasado un hermoso día, un hermoso viernes. La verdad hoy fue un día largo, se sintió. Pero bueno, como siempre, un rato antes de la cena, un rato después. Hoy particularmente un rato después de la cena, ya para el postre, para que no los rete la patrona. Bueno, está el videíto de Siciliano en su taller. Con ganas de charlar un poquito, como dije, sobre picos del oro. Tema bastante recurrente, herramienta muy utilizada en todos los rubros, ya sean 10 pulgadas, 12 pulgadas, 8 pulgadas. Por ahí tenemos algunas marcas que las fabrican en 6. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de algunas calidades, dado que la idea de este video es hacerlo en dos partes, porque si no duraría como una hora o una hora y algo. Y bueno, no los quiero aburrir, pero sí quiero hablar un poquito de más o menos las calidades que yo conozco, las que he trabajado. Y bueno, vamos a arrancar con la primera parte. Como siempre digo, eh, Baco, la 224, 225, esas ya tienen su video aparte. Así que bueno, cuando haga un video de herramientas Baco en general, la descripción de ellas va a estar en ese video. Ahora voy a hacer este videito con calidades que ustedes, mis amigos, mis suscriptores, me suelen preguntar generalmente qué opino. La gran mayoría suelo tener, dado que bueno, como dije, esta es la primera parte. Hablando del canal un poquito, les agradezco que me miren, que miren mis videos, que me sigan en mis redes. Bueno, dejen su comentario, sus preguntas, sus inquietudes. Y desde este humilde lugar trataré de responderlas, siempre a conciencia, tratando de dar una sugerencia, un consejo al que lo pide. Y bueno, por suerte o por experiencia, no me viene fallando. Vengo recomendando a un par de suscriptores, un par de amigos, herramientas que los terminan dejando contentos. Y si les sugiero que no la compren, no la compran y al poquito tiempo se enteran que no era buena. Así que, bueno, hecha la presentación, los saludos pertinentes, vamos a hablar un poco de picos del oro. Y creo que vamos a empezar por una que es muy conocida, muy pedido el video, muy pedida información sobre esta, que bueno, es una pico del oro Peugeot original, de la que venía en los autos, cuando cobró tanta fama y tanto éxito, se empezó a fabricar en forma individual. Y bueno, la particularidad que tiene, quiero decir, abro un paréntesis, que por ahí a lo mejor toda esta información que estoy diciendo ya las dije en algún otro video mío, así que los amigos, los fieles seguidores, los fieles suscriptores, posiblemente escuchen otra vez algunas cosas, pero bueno, hoy es un video de pico del oros en general. Quiero decir también que no voy a abordar genéricas, salvo una que anda dando vueltas, que también vieron el video, pero simplemente a modo de ejemplo. Genéricas hay un montón. Esta es de marca Peugeot, de allá por los 70. Fue cuando la herramienta cobró fama y bueno, se empezó a fabricar, como dije, en forma masiva. Dio mucha utilidad en lo que es plomería, no así para el ajuste de caños, porque la mandíbula es muy finita, pero para llegar a lugares que uno por ahí no puede, o para entrar en lugares en los cuales otra herramienta que podría ser una pinza de dos posiciones se le dificulta, ella entra perfectamente. Es muy parecida dado que
la copiaron de esta, la Gerardi, la pico del oro Gerardi, que tiene que estar dando vueltas en el taller, y si la veo antes de finalizar este video, la voy a presentar. Es igual a esta, solo que pintada de color naranja. Para los que la tengan, los felicito, es una muy linda herramienta. Para los que desean tenerla, se las recomiendo, siempre y cuando el uso no sea para ajustar cañerías o para ajustar cosas que requieran tener un ancho de mandíbula un poco más elevado, dado que son finitas y patinan. Como dije, puede ser una virtud o puede ser una contra. En mi caso, para lo que la uso, por ejemplo, cuando voy a un domicilio y tengo que desarmar alguna grifería y quiero sacar el vástago, pero bueno, el volante no me lo permite, o sea, porque no puedo sacar la campana. Lo poco que puedo levantar la campana, logro entrar con esta, que es bastante finita, como dije, y aflojar el vástago y sacar todo el conjunto. Una vez que está todo el conjunto afuera, uno trabaja de otra forma. Así que bueno, es una buena herramienta, una linda herramienta, bastante anatómica para lo que era la época, bastante elástica. Bueno, es una herramientita como para tener en la caja y en alguna situación de batalla, como le llaman, utilizarla. Bueno, vamos a pasar a una de mis favoritas, que bien, si bien voy a mostrar este modelo, pero mis favoritas porque me gusta la marca, no porque la pico del oro sea algo espectacular. Esta es una pico del oro Robust, doble cremallera de 7 posiciones. Ya la jubilé, esta no sale del taller, está colgada en el tablero, por eso por ahí la notan engrasada, porque ya no trabaja, y para que no se oxide con la humedad ambiente, yo suelo engrasarlas. ¿Por qué estoy mostrando el modelo antiguo y no el actual? Ahora les voy a explicar. Pero bueno, vamos por este, que ha trabajado mucho en lo que es plomería, como dije, doble cremallera, bastante anatómica, pese a que no tiene ningún dibujo en las palancas como para que se descanse la mano. O sea, trabaja con la palanca de los dedos, o sea, la palma no descansa en ningún momento, cosa que modificaron en modelos posteriores. Dicho esto, me da el pie para darle paso a mi preferida. Mi preferida por sobre la Baco 224. El nuevo modelo de Robust, que posiblemente para el final del video la muestre, si no se hizo muy largo, pero es igual que esta con los aislantes o las empuñaduras, porque no son muy aislantes que digamos, color azul. Esta es la Stanley de 10 pulgadas, de 7 posiciones, de doble cremallera. Para mí, la mejor pico del oro que hay hoy en día en el mercado. Quiero decir que estoy hablando sin contar la Knipex. Obviamente la Knipex es una marca bastante superior que no se puede acceder en cualquier lugar. Así que bueno, haciendo esa salvedad, porque una vez dije esto y me comentaron que me estaba olvidando de la Knipex. Sí, la verdad que sí. Y Knipex tiene muy buenos modelos que verdaderamente serían muy útiles para trabajar. Tiene incluso picos del oro que parecen llaves francesas que uno con simplemente abrir y cerrar, abre y cierra la mandíbula. Una cosa espectacular. Pero bueno, hoy en día de las que hay en el mercado, mi favorita es esta, la Stanley, doble cremallera de 7 posiciones, 10 pulgadas. Muy buena, muy elástica, muy anatómica, resiste el torque perfectamente. Las mandíbulas, si bien no son muy anchas, tampoco son muy finas. Es un promedio, es un balance perfecto de todas las condiciones y las cualidades que tiene que tener una pico del oro.
no aprieta los dedos, cosa que Bako tuvo que modificar su anatomía para poder lograrlo. Igual, de todas maneras, voy a mostrar una Bako en este video, como para que vean que uno no es anti-Bako. Pero esa Bako tiene una particularidad que yo, por el momento, es la primera vez que la vi. También lo he comentado y lo he dicho en otro video, pero bueno, si tengo que recomendar una, la verdad que recomiendo esta. Pico del Oro Stanley, 7 posiciones, doble cremallera, verdaderamente muy buenas, muy buenas. De estas tengo 2 o 3 o 4, esta es nueva prácticamente, porque yo no dejo que la herramienta se destruya, no dejo, o sea, como digo siempre en todos los videos, todas las herramientas van a tener un desgaste, eso no lo vamos a poder evitar, sean Bako o sean Knipex. Lo que sí tenemos que procurar que la vida útil de la herramienta sea lo más largo posible, para que la inversión que uno hizo rinda. Y bueno, lo que podemos hacer cada uno es cuidarlas y bueno, mantenerlas como corresponde, no exigirlas más de la cuenta. Lo otro se tiene que encargar el fabricante de brindarnos un producto acorde a lo que ofrecen. Esta es un promedio entre calidad y precio que verdaderamente la hace espectacular. A mí me gusta muchísimo. Una de las mejores herramientas de Stanley. Por sobre todas las herramientas que tiene Stanley, para mí es una de las mejores cosas. Dado que me gusta rescatar de cada marca lo mejorcito que veo o me da resultado. Después pasamos a esta Ruhlmann. Muchos dirán que es muy parecida a la Knipex cabeza de cobra. Creo que sí, creo que viene más o menos por ahí el asunto. Tiene este botón de apertura y cierre rápido, muchísimas posiciones, bastante versátil, bastante cómoda. La palanca que ejerce cuando uno trabaja sobre una pieza es bastante superior a las de otras, dado que bueno, tiene otro ángulo, y la posición de la cabeza es bastante más acertada, o no sería la frase bastante más acertada, es bastante más cómoda ante determinadas circunstancias. Si bien es una Pico del Oro, pero creo que le cabría mejor el nombre cabeza de cobra o estilo cobra, como así la llaman, cosa que me parece muy bien porque definitivamente es otro tipo de herramientas. Esta particularmente es de la marca Ruhlmann y a mí me ha dado buen resultado. Quiero que sepan que las herramientas son de uso complementario. A veces tiene que trabajar la Stanley con esta o la Stanley con alguna otra, dadas las circunstancias del caso. No es que siempre son caños expuestos que uno puede trabajar con cualquier Pico del Oro en cualquier ángulo. Es un poquito más profundo el tema que eso. No es que cualquier Pico del Oro entra en cualquier lado. Una cosa es trabajar debajo de un tanque con un colector expuesto y otra cosa es trabajar en una canaleta dentro de una pared donde estamos tratando de apretar un acople rápido, por ejemplo, y nos tenemos que mantener dentro de un azulejo porque no podemos seguir picando por X motivo. La verdad, cuando hay que complementar, complementan muy bien. Esta es una de 10 pulgadas de la línea Rottweiler, también de doble cremallera, 7 posiciones, pero bueno, no cambiaría mucho de cualquier otra que podamos ver de doble cremallera de 7 posiciones. Sí, el acero tiene un grado bastante superior, bastante buena, bastante cómoda, pero esta es un modelo posterior.
dado que bueno, tengo los dos. Este es un modelo posterior a esta, que si bien es de 12 pulgadas, pero fue muy superior. Esta ha sido una herramienta que trabajó conmigo muchísimo, muy cómoda a la mano, con reducciones como para bajar la palanca. La verdad que muy buena herramienta. La he utilizado en el ajuste o en el afloje de caños epoxi o galvanizados, y créanme que verdaderamente ha resistido y ha resistido muy bien. En algunas situaciones la he llevado a situaciones extremas, valga la redundancia. Ha trabajado en condiciones desfavorables y ha cumplido o ha trabajado a modo llave de caños, y quiero que sepan que ha resistido muy bien. Yo la compré bajo la marca Rottweiler y es una herramienta que no es china, verdaderamente no es china. No la pagué barata en aquel momento. No era una fortuna, pero no era barata. Incluso estaba por sobre la Metz o la Crosman, pero por debajo de la Bahco. Bueno, hablando de Metz, pasamos a Metz de 12 pulgadas, doble cremallera, muy linda mandíbula, muy buena palanca. La verdad, queda poco por decir. No me ha defraudado. Es una marca que no me ha defraudado en líneas generales. La verdad que recomiendo Metz y la he utilizado a lo largo de los años y siempre mantuvo una calidad. O sea, es una de las pocas marcas que puedo decir que ha mantenido su calidad desde la primera hasta la última que pude haber comprado. Siempre fue un estándar parejo. Pasamos a la Pico del Oro marca Total, o si quieren cambien, imagínensela con otro color y llámenla M-Top, o si quieren imagínensela amarilla y negra y llámenla Inco. La verdad no la recomiendo, es muy incómoda. Observen cómo queda la palanca de abierta para trabajar. No tiene buena mordida. La cremallera no es que zafa, la verdad no me ha pasado, pero si observan, si podemos hacer un poquito de foco, cómo se marca, cómo cuesta encontrar el punto entre una posición y la otra. La verdad, a mí no me convenció nunca. Si bien creyeron que fabricaron una herramienta genial, a mí la verdad que miren que tengo manos grandes y verdaderamente me queda incómoda. Tiene más apertura de palancas que una de 12 pulgadas grande. O sea que es incómoda para trabajar, no tiene buena mordida, los dientes de la mandíbula, si bien son parejos, pero no logran apretar o aprisionar lo que uno quiere ajustar o aflojar según amerite. Pensaron que hicieron algo genial y verdaderamente la han errado. Se puede destacar los aislantes, que sí son verdaderamente buenos, que son los que irían en las pinzas, pero la verdad que una Pico del Oro con estos aislantes mucho sentido no tiene, dado que bueno, no se utilizan en lo que es electricidad, o si se utilizan son distintas, porque siguen siendo incómodas. Bueno, estas le van a resultar familiar. Los que vieron la charlita de anoche, la línea Crosman, no Crossmaster, Crosman. Estas Pico del Oro con sistema de escalera. Todos saben que no me gusta mucho, no me gusta demasiado, pero bueno,
la Pico del Oro es buena. Esta es la de 10 pulgadas y esta es la de 8. La Pico del Oro ha resultado ser bastante buena en cuanto a este sistema. Tiene una mandíbula ancha, cosa que se puede trabajar bien en caños, de polipropileno por supuesto, y alguna pieza grande, como por ejemplo uniones dobles, hasta un diámetro de 3/4, ¿no? Pero bueno, yo aprendí a cuidarlas utilizando, cuando por ahí amerita usar la de 8, si tengo espacio, utilizo la de 10. Y cuando amerita usar la de 10, si tengo espacio, utilizo la de 12. Entonces, ¿qué pasa? Uno trabaja en otro escalón, un poco más arriba, y la Pico del Oro no se ve trabajando en situaciones tan límites. Cosa que, haciendo esa misma maniobra de cuidado, en otras marcas se han roto de la misma manera. El problema es que se va de foco. No, ese no es el problema. El problema es que este enganche que tenemos en el escalón se pasa por arriba, se monta y se sale. Entonces la tendencia que es que apretemos la tuerca del perno para llevarla de vuelta para adentro. Queda durísima, durísima. Cuando logramos que se ablande para poder trabajar, ya ¿qué pasa? Zafa nuevamente. Entonces, es un sistema que por ahí no está del todo bien desarrollado. No es un problema de esta marca en particular, al contrario, es una de las pocas marcas que ha durado. Tendría que buscar. Tengo una Pico del Oro que me regalaron los amigos de Sanitarios Gaona una vez, a modo de atención, a mí como a tantos otros plomeros. Dio la casualidad que yo estaba ahí. Y bueno, el amigo Luisito, vendedor que se encarga de mis pedidos generalmente, me regaló una Pico del Oro, marca Latin Tools, que es una de las pocas que no ha zafado. La tendría que buscar. Sé que está en el taller, obviamente, pero como tengo cierto cariño con esa herramienta, no la utilizo demasiado. Pero un día voy a hacer un video, dado que tiene las condiciones específicas como para trabajar con la mordida sobre caño. O sea, que apriete y afloje caño de polipropileno sin lastimarlo. Esta, de la línea Crossman, reúne prácticamente esas condiciones. También, ya que estamos hablando del sistema de escalera, que todos sabemos que a mí poco me gusta, pero bueno, quería mostrarles estas que yo compré hace bastantes años. El vendedor de la ferretería de Casa Menéndez, que me las vendió, obviamente, las dos son de 10 pulgadas, me dijo que eran de una marca española. De una marca española que se llama Acesa. Son modelos muy antiguos. Los aislantes son verdaderamente buenos. Estos sí se pueden considerar aislantes. Bueno, el sistema de escalera, la verdad que a lo largo de los años no ha zafado. Venía con un blister o un packaging muy de la época. Esta particularmente viene con las mordazas como para agarrar tuercas, o superficies redondas, dado que bueno, si bien esta es de la misma marca, comprada el mismo día, viene con sus mandíbulas rectas. Pequeños detalles que bueno, hacen que una herramienta sea para un uso y otra herramienta sea para el otro. Pero verdaderamente buenas las dos. O sea, no me gusta el sistema, pero a mí en estas dos herramientas no me ha fallado, tanto en la Crossman como en las de marca Acesa. Acesa
Tengo también llaves de caño, tengo picos del oro, como están viendo. Y tengo alguna que otra llave de caño, pico del oro y alguna que otra pinza de fuerza. Así que bueno, muy lindas herramientas, bastante antiguas, muy cómodas a la mano. Esta por ahí es un poco más escueta, esta un poco más abierta, pero créanme que trabajan muy bien, no apretan los dedos, con la pequeña curiosidad de que una es para un uso que no sea de piezas redondas o caños, y la otra sí ya viene para el ajuste de tuercas con algunos puntos más de sujeción. Ahí si lograr enfocar bien como a mí me gusta, con algunos puntos más de sujeción para superficies redondas, o bueno, para superficies cuadradas, planchuelas, para todo lo que se puede utilizar una pico del oro. Esta es un poco más limitada. Bueno, y ya van quedando menos de la primera parte de pico del oros. Esta, si bien dije que no iba a mostrar genéricas, porque duraríamos mucho, tardaríamos mucho en el video, pero para los que me siguen, esta pico del oro, esta no, esta es una igual, pero tengo una historia bastante particular, dado que yo por esta pico del oro no apostaba ni 5 pesos, pensé que no me iba a durar nada, y bueno, estaba realizando un trabajo en la zona de Flores, trabajo de electricidad, no había llevado pico del oro, y el cliente me pone en la tarea de realizar algunas cosas de plomería. Bueno, traté de defenderme con las herramientas que tenía, sin dañarlas, sin perjudicarlas, pero bueno, me faltaba una pico del oro. Entonces, en la ferretería, compré una genérica, la más barata, pensando que me iba a sacar de ese apuro, iba a poder terminar ese trabajo y no iba a servir más. La verdad que la pico del oro salió excelente, muy buena calidad. Tan así es el caso que volví unos días después a esa ferretería y compré la de 8 y la de 12, dado que bueno, la de 10 era la que había comprado. Esta es una que me trajo el distribuidor, y cuando abrió la mochila de herramientas que tenía como para vender, le dije, dame esa. ¿Por qué? ¿Por qué tan convencido? Porque es exactamente igual a las que le voy a mostrar, que es la verdadera genérica antológica. Bueno, la pico del oro de dicha historia es esta. Esta es la que compré en Flores en aquel momento, en aquella situación. Trabajadísima por todos lados, gastada, pero todavía sigue en funciones. Si bien ya no sale del taller, porque no es necesario, pero bueno, si yo mañana tendría que llevármela en la caja de herramientas, no tiene ningún problema, está dispuesta a trabajar. Esta ya más bien se queda en el taller, y cuando hay que participar de alguna cuestión de mecánica, algún armado de motor, sale a la acción. Por eso es que está un poco sucia con aceite. Dos en la misma. Bueno, y para cerrar, quería mostrarles esta Baco doble cremallera, 7 posiciones, muy barata para lo que venimos acostumbrados de Baco, o al menos yo la pagué muy barata. Creo que cualquier pico del oro que les mostré sale más cara que esta. La verdad que está lejos de ser la 224. Creo que para mejor. Obviamente el código no es 224, es 2971G-250. 250 estipulo que es la longitud, la de 10 pulgadas.
Y bueno, el código sería 2971G, pongámosle. A mí, en lo poco que le he usado, me ha dado buen resultado. Los mangos o los aislantes es lo que nos tiene acostumbrados Bako en la línea nueva de pinzas, de dos materiales, buen grip, como le llaman. La verdad que es una linda herramienta. Tiene juego, pero bueno, es Bako. Y verdaderamente uno se da cuenta que es Bako. Se nota. No sé si es de mis favoritas, no sé, tendría que ver. Pero que da buen resultado, da buen resultado. Mandíbulas anchas para trabajar cómodos en cañerías. Así que bueno, es una linda opción. Por el momento está barata. Yo no sé si quisieron darle promoción y por eso salió a ese precio. O bueno, la verdad no sé. Pero yo la conseguí, la compré. Incluso me la trajeron a mi casa, no por Mercado Libre, nada de eso. Vino un muchacho, me la entregó. Bueno, y quedó pendiente que me traiga otra. La verdad, muy recomendable. No la pidan como la 224 porque no es. Es la 2971G y G250, así que intuyo que debe haber 200 o 300 también. Así que bueno, son los nuevos cambios de Bako. En un video de los que hice antes están los destornilladores de la nueva generación de Bako, que la verdad también estuve hablando un poquito de eso, pero bueno, para que vayan viendo cómo Bako está mutando, está adquiriendo nuevas formas de herramientas y nada. Así que bueno, gente, espero no haberlos aburrido, espero que les sea útil, espero que tengan en cuenta esta información al momento de elegir una pico del oro. Si rápidamente me piden que elija 3, bueno, la hacemos. Vamos a poner la Metz, vamos a poner la Stanley, vamos a poner la Robust. ¿Cómo, Tano? ¿No vas a poner la Bako? Sí, eso se da por sentado. Eso se da por sentado. Vamos a poner la Bako, ya sabiendo que es lo mejor que el Dios inventó. El Dios de las herramientas. Que hay un Dios de las herramientas, yo ahora no me acuerdo, pero en un momento me gustaba mucho la mitología griega. Y hay un Dios de las herramientas. Bueno, ese Dios, lo mejor que inventó es Bako. Para la próxima les prometo que les cuento un poco la historia de ese Dios de las herramientas. Para mí la número 1 es esta, la Stanley de doble cremallera, 10 pulgadas, ya lo repetí hasta el cansancio.